Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto hoy martes 29 de octubre, ya llegamos al 29 de octubre, pisándole los taloncitos a la quincena y especialmente al mes de noviembre. Esperemos que usted esté muy bien. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, los saludo con mucho gusto. Esta semana, como ustedes pudieron escuchar y ver la tarde de ayer, nuestro tema es industrias creativas. Industrias creativas, como escuchó usted bien. Si usted en algún momento creía que la creatividad no tenía que ver con la industria, con algo que genere riqueza, dinero, cosas importantes, o que solamente la creatividad se quedaba en el cajón, o que de eso no se podía vivir, o que, bueno, pues Industrias Creativas está en Jalisco, está en México, está en el mundo, y pues vienen cosas importantes, sobre todo para nuestro estado, en materia de industrias creativas, pero también hay muchas personas que ya se dedican a las industrias creativas. Y hoy, bueno, pues tenemos invitados a maestros, investigadores académicos de universidades, así que el tema da para mucho y la invitación es para que ustedes queden con nosotros aquí en Estación Central, ya sea que nos sintonice a través de C7 Jalisco Radio o a través de C7 Televisión, a través de nuestra señal de televisión, o en www.c7jalisco.com. Recuerde que se puede comunicar con nosotros. Estamos en el 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. Esta tarde, como yo ya les comentaba, tenemos invitados a maestros académicos de diferentes universidades. Y por eso saludo con mucho gusto a Alan Lozoya, catedrático del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, con máster en gestión de industrias creativas por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Y además socio fundador de Inventibank, firma de servicios especializada en creación e implementación de estrategia en propiedad intelectual. Bienvenido, Alan. Gracias, Begoña, encantado de estar aquí. Con mucho gusto, bienvenido, gracias por venir. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Ignacio Acosta Nieto, licenciado en Historia del Arte con un máster en Museología y doctorado en Historia del Arte. Actualmente, el doctor Ignacio Acosta es director de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Doctor Ignacio, bienvenido. Muchísimas gracias, Begoña. Con mucho gusto, gracias. Y bueno, pues industrias creativas. Este término para muchas personas puede sonarle extraño, o que qué tiene que ver en un mismo término industria y creatividad, ¿no? Ok, vamos poquito a poco. ¿Por qué no nos define cada uno de ustedes en una sola palabra? Si tuviera que definir qué es industria creativa en una sola palabra, ¿qué palabra elegirían? Alan, ¿qué palabra elegirías? El tema de definiciones de industrias creativas es todo un asunto de repente confuso, de repente vaya ambiguo, ¿no? La palabra que yo usaría sería valor. Ok. Valor en el sentido de creación simbólica y también creación de algo, dejémoslo así, con implicaciones económicas. Ok. De ahí puede cobrar mucho sentido valor desde la parte estética, social, valor histórico, valor simbólico, valor de autenticidad, valor cultural, pero creo que la esencia de las industrias creativas es la creación de valor. Creación de valor. Muy bien, Alan. Y doctor Ignacio Acosta Nieto, ¿cuál palabra elegiría para definir industrias creativas? Alan elige valor. ¿Usted cuál sería su palabra? Pues mira, aunque pueda resultar un poco chocante, la mía es persona. 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 Ok. Persona porque considero que quien genera la industria es la persona. Quien la implementa es también la persona. Y el último beneficiario es la persona, que forma parte de una sociedad, ¿no? Entonces, me parece que la creatividad dentro de la industria se puede canalizar hacia la dignidad de la persona, aunque me quedo con la palabra persona. Si queréis, después desarrollo más el concepto. ¿Hacia dónde va esto de industrias creativas? ¿A qué industria se aplica o es como un ente separado de todo? Antes de irnos a corte, esto de industrias creativas, ¿a dónde aplica industrias creativas con valor de creación, de símbolos, de algo económico, las personas que generan, que consumen? ¿Dónde aplica industrias creativas?
Alan. Alan, por favor. Gracias. Ok, Alan. Industrias creativas es un término usado con carácter político, económico, cultural en diversos países. Creo que dos de las definiciones más utilizadas es una que creó el Reino Unido precisamente en 1998, donde se refiere a aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad individual, que ahí le doy toda la razón a Nacho, a la persona, y que combinan habilidad y talento y que además tienen el potencial de generar riqueza y creación de empleos. Y bueno, esto es un característico o un distintivo de la definición de Inglaterra que dice al final, a través de la generación y explotación de propiedad intelectual, que me parece muy interesante. Y la otra definición, que de hecho es la que ha regido en gran medida la política que ha tenido México en el tema de industrias creativas, la ha dicho UNESCO, y se refiere a aquellas industrias que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos creativos, que son culturales e intangibles por naturaleza y que usualmente son protegidos por los derechos de autor. Entonces creo que las dos definiciones nos hablan más o menos de lo mismo, pero estamos hablando de un sector económico al final del día. Okay. Muy bien, Alan, me parece que las definiciones son espléndidas y por otra parte el tema UNESCO, para el que he trabajado en varias ocasiones, me parece que enmarca mucho el asunto, ¿no? No repito, pero creo, incido en lo que tú dices, es muy diverso y está tremendamente relacionado, ¿no? O sea, ahí hay unas sinergias impresionantes. Has hecho hincapié en el tema de la generación de riqueza. Me parece que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, de modo que lo dejamos bueno, los dineros, ¿cómo no? aparcado. Pero creo que es muy diverso tanto en el contenido como en las personas, ¿no? En los ámbitos. Has hablado de riqueza y el patrimonio intangible, cultural, etcétera, etcétera. Parece que es hacia la diversidad y la universalidad. Ok. Muy bien, bueno, pues hasta aquí dejamos con estas palabras que hemos dejado aquí en la mesa. Y nos vamos a nuestro primer corte. Estamos hablando de industrias creativas. Ya se hablaba acerca del valor de creación de símbolos, también de las personas que generan la industria, quienes lo consumen, quienes implementan también. Se hablaba también de estos términos intangibles, cómo algo intangible va a ser parte de una industria creativa. Suena medio revoltoso, pero la invitación es para que usted se quede con nosotros y encontrar toda esta maravilla que es las industrias creativas. 3030-5307 y 01800-087-8817. Recordándole que estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Ya le comentamos en el bloque anterior, y si usted apenas nos está sintonizando, esta semana estamos hablando de industrias creativas que ya tiene algún tiempo, bueno, ya Alan nos decía, desde 1998 en el Reino Unido ya se gestó toda una definición de industrias creativas. En México apenas está como empezando a permear en ciertos sectores, gobierno también, pero sobre todo particulares, ¿no? Que le han apostado, han aprendido, han estudiado acerca de industrias creativas y han también implementado industrias creativas con resultados muy interesantes. Es el tema para esta semana y lo invito a que usted se comunique con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. A veces usted puede tener una idea y no sabe ni por dónde encaminarla o dice, no, tengo una idea buenísima. Dice, no, eso te vas a morir de hambre, no va a funcionar. Bueno, pues a ver, ahí échele algunos pensamientos y probablemente tenga usted ideas creativas, novedosas y que encaminadas hacia una industria creativa puede funcionar muy bien y ganar dinero, por supuesto, ¿no? Y a eso vamos. ¿Qué relación puede existir entre creatividad, cultura y economía? ¿Cuál es esta relación? Sí existe. A veces decimos, no, pues la creatividad es solamente para hippies y entonces, bueno, es como un prejuicio, ¿no? Obviamente. Pero, ¿qué relación hay para entender esto de la creatividad, la cultura y la economía?
¿Dónde está esta relación? Alan, adelante. Doctor, ok, Alan Lozoya. Hay un libro que me gusta mucho de un teórico que se llama David Crosby, es australiano, tiene un libro que se llama Economía y Cultura. Y él dice que las relaciones y los procesos culturales ocurren dentro de un entorno económico. Y ahí se crea una dicotomía muy interesante, ¿no? Las artes y las industrias culturales que desde muchos años atrás, no sé, Adorno y Horkheimer nos decían que la cultura se ha degradado tanto hasta ser industrializada, por un lado, ¿no? Y por el otro, las industrias tradicionales, llámese lo metal mecánico, el petróleo, cada vez consideran más a la cultura para refinar sus productos, ¿no? Pongo un ejemplo. Los automóviles que antes se producían en una línea en serie, pues se hacían ahí con asientos, con un volante, etcétera, ¿no? Hoy día las marcas pasan horas entrevistando a sus consumidores para ver si hacen un asiento más grande porque el comprador es un poquito más gordo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, hay una relación ahí entre economía y cultura cada vez más fuerte, con muchas perspectivas, y que sin duda la cultura está siendo un motor económico muy importante. Sí está siendo un motor económico importante, ¿está de acuerdo, doctor? Absolutamente de acuerdo, Alan. Me parece que has tocado puntos interesantísimos, ¿no? Yo os comentaba antes en el corte que desde hace más de 25 años estoy trabajando sobre el tema de economía y cultura, ¿no? Especialmente la cultura como motor económico y motor de generador de trabajos, que ahí ese es el punto, me parece que es el punto esencial, ¿no? Yo lo implanto en todos los sitios donde voy pasando, ¿no? O sea, gracias porque llevo nada más 7 meses en México y es una maravilla, y especialmente en Guadalajara, la sociedad tapatía es una maravilla. Yo aposté en la UP por gastar casi todo mi presupuesto en becarios. Tengo 80 becarios en el departamento. Prefiero gastar en personas que generan industria que en otras cosas. En brindis, etc. Porque ellos son los que van a generar toda la riqueza, la iniciativa. Y hay un caso muy concreto que es paradigmático, además, en el mundo de la economía y de la cultura, ¿no? Es el caso Bilbao. Perdón que hable de España, pero bueno. No, bueno, es que ese caso es... Bilbao ¿no? y el Guggenheim, ¿no? Realmente después se han intentado copiar, clonar y no lo han conseguido en muchos casos. No porque sean españoles, sino porque fue en su momento concreto con un proyecto importantísimo, de la mano de un coliderazgo importante y con unas necesidades, ¿no? Esto ha dado la vuelta al mundo y ha cambiado una ciudad. Sí. Pero exactamente lo mismo pasa en Nueva York con su mundo cultural. Y exactamente lo mismo Londres con su mundo cultural. No digamos, no si hablamos de París o de Roma. Y realmente generan riqueza por la cultura, el mundo del turismo. Entonces, desde la UP lo que intentamos, os decía antes que tenemos 80 becarios en el departamento, intentamos que en la universidad se generen nuevos empresarios y nuevas industrias, o sea, que haya iniciativa. Y para eso, desde el primer momento, intentamos educarles excelentemente también en la cultura y en la industria. Porque pensamos que va de la mano. Y tenemos planes muy concretos, proyectos muy concretos en los que se desarrolla así. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un proyecto en Mesa Colorada, una zona bastante deprimida de Guadalajara, sí, con el fin de que, además esto está implantado en Venezuela desde hace muchos años, a través de la música, a través de los talleres de teatro, a través de los talleres de pintura, intentar paliar la violencia, los problemas de exclusión, con el fin de generar empleos, que esos empleos sean capaces de ser sostenibles, sustentabilidad, ¿no? Y eso intentamos formar a los alumnos justamente en ese espíritu. Pensamos que incidiendo en la persona es la que va directamente a generar la industria. Y industria creativa en todos los ámbitos. Tal vez yo me estoy centrando más en el ámbito de la cultura, pero yo creo que tenemos ahí todos los ámbitos. Empresarial, la UP siempre ha tenido una línea de trabajo muy clara dentro del mundo de la economía y con una marcada línea de trabajo en el desarrollo social corporativo. Pues, bien, seguimos hablando. Si no, agoto el tema. Es un tema que me encanta y lo podría agotar. Como
como industria, así como tal, y relacionado con la economía, pues se tiene que plantear objetivos, metas, tiene que ser medible. ¿Cómo se mide una industria creativa? ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para decir, voy hacia mi objetivo, estoy cerca, me estoy alejando, o estoy... ¿Cómo se mide una industria creativa? Alan. Es todo un asunto también los números. Me remito a un libro que me gusta mucho, que es El Principito, ¿no? Empieza el libro diciendo... Magnífico. Perdón que explique con números, pero a los adultos hay que hablarles con números y con cosas de ese tipo, ¿no? Creo que para los economistas ha sido eso también. El tratar de encontrar los indicadores específicos sobre cómo la cultura tiene un impacto económico. Yo cuando me toca dar una clase pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos 200 pesos en la bolsa y nuestro automóvil, la banda del motor está por romperse y un día se rompe, tengo 200 pesos y eso es lo que me cuesta una banda, ¿no? Con eso me pude haber comprado un libro del autor que ustedes me digan. Mientras más se usa la banda, más se desgasta y va a llegar a un momento finito. Mientras más se usa el libro y yo se lo puedo compartir a alguien más, estamos sacando un beneficio mucho mayor. Eso es lo que le ha llamado la atención a los economistas, que la parte cultural o creativa de muchos bienes y servicios tiene una doble contribución. Va a cumplir con un objetivo específico, pero tiene ese algo, ese plus, que va a permitir expandirse o desarrollarse y que tiene una contribución social. Eso es lo que reconocemos como un valor intangible, ¿no? Y que eso es lo que ha hecho, además, que se puedan generar industrias o negocios con muchos millones de pesos o de dólares o de la moneda que sea, y que eso ha hecho también, medido por los economistas, que las industrias creativas hayan estado creciendo a un ritmo incluso al doble de lo que crece una economía nacional en los últimos 15 años, ¿no? ¿A poco? ¿A qué le suenan estos números, estos detalles, doctor? No, pues la realidad, porque realmente el mundo de la cultura y la creatividad mueve muchísimo dinero y es generador de empleo. En cuanto a la pregunta que hacías directamente, ¿cómo evaluar, cómo analizar, ¿no? Nosotros nos planteamos el mundo cultural y la creatividad dentro de la UP como cualquier empresa y por lo tanto tiene que ser evaluable, ¿eh? Y ponías, te extrañaba aquello de la cultura intangible, ¿no? Pero esto es cultura intangible, realmente es evaluable, ¿eh? O sea, la música es intangible. Sí. Sí. Es oíble, pero intangible, ¿no? Y entonces utilizamos todos los evaluadores que se utilizan habitualmente para cualquier empresa, porque es la mejor forma de formar al alumno. O sea, intentamos crear emprendedores en potencia, educarles para que en su momento, cuando estén en el ámbito profesional, sean capaces de sacar adelante empresas, iniciativas, sean emprendedores y lo hagan lo mejor posible, con excelencia. ¿Cómo evaluamos? Pues mira, ¿qué número de impactos en el mundo de la comunicación tienen nuestros proyectos? ¿Qué número de proyectos tenemos coliderados con otras instituciones o incluso dentro de la universidad con otros departamentos? ¿Qué número de beneficiarios últimos, perdón por la redundancia, se benefician de nuestras acciones? Por ejemplo, los talleres que tenemos con niños o con las escuelas en proyectos coliderados, ¿qué número de alumnos futuros beneficiarios y sobre todo consumidores de cualquier tipo de industria estamos formando? En el aspecto, por ejemplo, de las evaluaciones en cuanto a los proyectos, decimos, en el departamento, ¿cuántos alumnos están trabajando en proyectos y qué número de proyectos en ingeniería, economía, psicología, etcétera, están trabajando en nuestros proyectos coliderados? Y por otra parte, es muy mensurable qué nota han sacado al final. Okay. ¿Cuál es su promedio? Esto en cuanto a lo cuantitativo y a lo cualitativo, ¿cómo medir? Si de por sí es como complicado, sí, ¿no? Claro. Medir lo cualitativo. Ciertamente. Pero es donde está esta carnita, el resultado. ¿Cómo medir? De hecho, ¿se mide lo cualitativo dentro de una industria creativa? Por supuesto, también, aunque es muy complejo, Los ¿no? cómo. Dicen que definir la cultura es como intentar enjaular al viento, ¿no? Es muy, muy complejo. La parte económica puede medirse con aportaciones en términos de empleo, en términos de unidades que producen. Ahora está muy de moda medir la aportación al Producto Interno Bruto desde la parte del sector creativo, cultural.
Y bueno, en el sentido cultural propiamente hablando, pues habría que ver del beneficio social, ¿no? Es posible medirlo, el impacto a las personas, el beneficio cómo se traduce quizá en temas de materia ambiental, seguridad, etcétera. Yo creo que la creatividad puede permear a muchas otras áreas y creo que en eso reside su importancia y también su contribución, ¿no? Hablábamos de esta doble contribución y creo que la social es la más importante, sin duda. Sí, doctor Ignacio, la parte es un tema muy dificultoso. Estamos trabajando con ello, pero yo creo que es muy dificultoso. A mí me parece que hay dos indicadores importantes. Alan, no sé si estarás de acuerdo conmigo. El primero es índice de satisfacción del beneficiario. Y en ese aspecto es difícil evaluar, ¿no? Claro. Pero siempre es subjetivo. Siempre es subjetivo, ¿no? Pero todo es subjetivo en esta vida, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en el índice en los alumni. O sea, en estos momentos la sede de Guadalajara, de las 3 sedes que tiene la UP, tiene 10.000 alumnos. Entonces, ¿qué participación tiene el alumni en los proyectos estos? Y nos encontramos con que un altísimo tanto por ciento de patrocinio en el ámbito cultural y en el ámbito de cualquier ámbito dentro de las carreras y los proyectos de la universidad viene de la mano de los alumni. Luego quiere decir que están contentos con el trabajo que se hace. Por supuesto. Entonces, estamos trabajando en buena línea, ¿no? El otro, en cuanto a la calidad, dentro de ese nivel de satisfacción, ¿hasta qué punto me implico en los proyectos? Si me implico, es que hay una buena onda, perdón por la expresión. Por favor, es libre de decir lo que quiera, por favor. Doctor. Sí, aparte es muy clara. Sí. Gracias. Como estoy en contacto directo con los alumnos, pues entonces se me pegan las cosas, ¿no? Y perdón por las expresiones, que a lo mejor se me nota mucho mi ascendencia española o mi origen español. No pida perdón, doctor, aquí usted es bienvenido. Si digo algo que no es adecuado, por favor, perdón para todos. Y la implicación. Yo decía, tenemos 80 becarios, pero en estos momentos, de las 25 carreras aproximadamente de la UP, el departamento tiene convenios con 18 carreras y departamentos. ¿Y por qué? Porque el planteamiento es no generar cultura o crear productos sin más para consumir, sino implicar al departamento, al alumno, al trabajador, incluso no docente, que es uno de nuestros puntos importantes, implicarle en los proyectos para que generen, para que sean creativos. No en este caso tal vez no sea una industria estrictamente hablando, pero que sean creativos. Porque si son creativos, son consumidores. Y por lo tanto, se ha cerrado el ciclo. Claro. Y es muy importante, y uno de los índices es en el trabajador no docente. Operaciones, limpieza, seguridad. Administrativos. Os hablaba antes de la línea importante de la responsabilidad social corporativa por parte del departamento y de la universidad. El índice de participación de los trabajadores no docentes y no alumnos es, para mí, fundamental. Es si realmente la industria es creativa y es aceptada por la sociedad. Porque, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alan, en la universidad estamos en una campana de cristal. Es cierto. Con respecto a la sociedad. Y muchas veces no nos enteramos de lo que pasa afuera. Y estamos pues investigando y tal, pero realmente la obligación que tenemos con respecto a la sociedad, ahí es lo importante. Y las mediciones son difíciles. Empiezo con lo que tú has dicho. Ok, esto de las industrias creativas apuestan mucho por la persona, ¿no? Vamos a nuestro tercer corte y de regreso continuamos platicando acerca de industrias creativas. Esta tarde nos visita Alan Lozoya, catedrático del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y socio fundador de Inventibank, esta firma de servicios especializada en la creación e implementación de estrategia en propiedad intelectual. También está con nosotros el doctor Ignacio Acosta Nieto, licenciado en Historia del Arte y también es actualmente director de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Vamos a nuestro tercer corte y regresamos con más de Industrias Creativas en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muy
bien, de regreso en Estación Central tenemos llamadas y le recuerdo que usted también se puede comunicar con nosotros. Estamos hablando de industrias creativas. Yo le decía al principio del programa, alguna idea que usted tenga y que le dicen, no, te vas a morir de hambre, esto no sirve. No, qué horrible se siente eso, ¿no? No. Y sin embargo, bueno, pues el mundo está lleno de ideas, ¿no? Algunas muy exitosas y otras que no es porque hayan nacido muertas o no sean exitosas, sino que no fueron encaminadas de la manera correcta. Tenemos la llamada de Eduardo Quintero, de Tlajomulco. Él nos dice, soy el ganador del primer lugar de Ciencia y Tecnología en 2011 de Jalisco. Ay, Eduardo, gracias por llamarnos. Muchas felicidades, muchas felicidades. Nos dice Eduardo, tengo inventado mijitorios sin el uso de agua, pero unas empresas me están pirateando, como Elvex, dice la marca, y 5 más. Y no encuentro la ayuda para dar a conocer una demanda adecuada. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué le pudieran recomendar a Eduardo Quintero? Digo, qué terrible, ¿no? Tienes un premio, es una idea buenísima, aparte de todo, de ayuda al medio ambiente, y resulta que te la piratean. ¿Cómo proteger eso? ¿A dónde acercarte? Bueno, es un tema de propiedad intelectual, habría que revisar cuál es la situación. Me ofrezco completamente a revisar el caso si es oportuno, y si no, bueno, la autoridad competente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tenemos una oficina regional en Zapopan y creo que sería la vía adecuada, ¿no?, para revisarlo. Ok, bueno, pues le damos tus datos a Alan, Eduardo. Encantado. Sí, bueno, aquí lo dejamos y ahorita te lo damos. También el ingeniero José Luis Hernández Ramírez de la Colonia Universitaria dice... el ingeniero José Luis, es un innovador de la industria de la construcción. Su proyecto se llama Investigación de Edificación Sustentable. Wow. Wow. Bonito. Gracias al programa ha encontrado un conducto por donde se puede innovar la industria de la construcción y le gustaría exponer su trabajo también en este programa. Trabaja con prototipos sustentados por patentes para aulas y edificios y también construcción en general. Ingeniero José Luis Hernández, bueno, pues bienvenido, lo platicamos con producción para que alguien nos platique, ¿no? Padrísimo, edificación sustentable. Felicidades también. Sí. Rosa Ursúa, de la Colonia Los Maestros, nos comenta que Industrias Creativas es un tema muy interesante y gracias por tener este tipo de temas. Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Gracias a Rosa Ursúa. Y bueno, pues yo les preguntaba en el corte, ¿cómo ven aquí en México las industrias creativas? ¿Hay mucha industria creativa? ¿No hay mucha industria creativa? ¿O cómo estamos? ¿Cuál es el punto de vista de Nacho, por ustedes? favor. A ver, Nacho, ¿con qué te has encontrado con 7 meses? Digo, sé que es muy poco el tiempo que tienes acá en México, pero ¿con qué te has encontrado? Y ahorita aterrizamos en Jalisco, ¿no? El futuro, ¿a dónde vamos? Jalisco. Miren, yo creo que la riqueza de México, yo estoy impresionado, o sea, muchísimas felicidades y desde este foro les felicito a todos ustedes y a todo el pueblo mexicano. Yo me he encontrado una calidad, una iniciativa fuera de lo común, fuera de lo común. Tal vez lo que no te encuentras es una materialización fiscalizada, legalizada, industrializada en el término, con su nombre, sede, etcétera, ¿no? Pero no hay semana de las que yo he estado aquí que no haya venido un alumno a ofrecerme un proyecto. Y eso es industria. Eso es industria en potencia, incluso muchos de ellos son industrias que están poniendo. O sea, hoy estaba en relación con un chavo que me decía, tengo un negocio sobre caricatura. ¿Cómo podemos sacarlo adelante? Y eso es parte de lo que hacemos desde la universidad, ¿no? Y también desde un departamento de la universidad que es Spark Up, que es el semillero. Se les canaliza. A mí me parece que en Jalisco todo el futuro del mundo. Okay. Todo el futuro del mundo. Porque hay iniciativa, hay calidad y tal vez lo que tenemos que hacer es encontrar las canales para adecuar o para canalizar, valga la redundancia, toda esa iniciativa de una forma adecuada en el ámbito fiscal, en el ámbito legal, asesoría. Creo que el Estado de Jalisco está haciendo mucho. O sea, tiene un semillero de industrias. Dentro de 2 semanas,
Justamente hay una mesa panel también sobre el tema de la industria cultural, y en concreto para los universitarios. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es facilitar toda esa potencia volcánica que tiene la juventud, apostar por los jóvenes. Yo creo que Jalisco, igual que el resto de la República, es una bomba atómica. Okay. ¿Estás de acuerdo, Alan? Pues ¿Cómo, qué agradable cómo ves? escucharlo, ¿no? Sí, qué sorpresa. Es la realidad. Yo también soy muy optimista. Cuando volteas a ver la cantidad de gente que va a un concierto, cuando ves las cifras de la industria automotriz, yo creo que es un buen momento. Hay buenos indicadores. Desde el 2010, 2011 e incluso años atrás se vienen haciendo estudios de la aportación económica que tiene la creatividad y la cultura a México, ¿no? Y cito a Ernesto Piedras, que ha sido la referencia en este ámbito, donde él dice que las industrias creativas y culturales serían el cuarto sector económico más importante en México, detrás de la maquila, el petróleo y el turismo, con una aportación de 7.3% del Producto Interno Bruto, esto en 2008. Y se habla de un superávit del sector, que esto me parece súper interesante y es una muy buena oportunidad. Y es que exportamos más creatividad de la que importamos en algunos subsectores, ¿no? En algunas áreas. Esto valdría la pena Por ejemplo, ¿en revisarse. cuáles áreas? Hay un reporte que yo recomiendo mucho leer, quien tenga inquietud en el tema, que es el reporte de economía creativa, que se editó en 2010, es el más reciente, está por salir el año que entra uno nuevo, y se está midiendo conforme se puede y con los indicadores que se pueden, porque son dispares a nivel mundial. Pero se habla ahí de que México es la economía creativa número 18 del mundo. Se dice que somos la quinta economía creativa más importante en los países en vías de desarrollo y somos la economía creativa más importante de América Latina. Eso ya nos da, vaya, un voto de confianza y un panorama muy, muy positivo. Y en el caso de Jalisco yo creo que quizás estemos incluso mejor, ¿no? El propio Ernesto Piedras dice que los indicadores, al menos ahora, todavía no se hace un estudio a fondo. Creo que se hará, pero bueno, en la medida de lo posible ya se habla de que quizás estemos incluso por arriba en cuanto a la media nacional de lo que la creatividad y la cultura aportan a la economía. Entonces yo creo que en Jalisco hay una oportunidad tremenda. Ejemplos aquí en Jalisco de esto que se genera como industrias creativas para quienes nos están sintonizando. Alan, doctor. Nacho, no sé si tengas un... Uno comentaba los conciertos, ¿no? Eso era como una parte, y así como... Se me ocurren varios, no sé, tenemos la feria más importante de libros en América Latina, como es la FIL, que sea un punto de reunión para las editoriales y para hacer negocios. Podemos identificarla como una gran industria creativa, Por la FIL. Por supuesto. Okay. La parte editorial tiene un peso específico muy fuerte, ¿no? Ni se diga de algunas otras, como lo puede ser el software, como lo es la animación, como es la producción de video, de publicidad. Yo desde que tengo uso de razón escucho que Guadalajara tiene una vocación comercial y eso habla de saber generar valor y venderlo, ¿no? Que no es nada sencillo. Creo que es una de las fortalezas que tendría que analizar con detenimiento el Estado para impulsarlo todavía más, ¿no? ¿Por qué no se oye, se oye esto del Producto Interno Bruto, lo que aporta, que si Pemex, bueno, la explotación de recursos o que la industria eléctrica, la automotriz, pero en este ámbito de creatividad y de cultura, y a pesar de que puede ser el cuarto que aporte, ¿por qué no se habla de esto? ¿Cuál es su punto de vista aquí en México? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué se tiene así como que escondidillo y no se le da tanto valor o qué sucede? Nacho, perdón. Yo creo que en este aspecto es que más vale ser callado y actuar que cacarear y no hacer nada. Entonces me parece que en ese aspecto habla mucho y muy bien del tapatío. Y es hace y no tanto cacarea. Perdón por la expresión tan cercana a la tierra. Y en todo caso, Alan, yo estoy absolutamente de acuerdo con los análisis que has hecho, pero si también hay puntos de vista y prismas interesantes, ¿no? En el ámbito internacional, y especialmente UNESCO utiliza siempre unos baremos un tanto distintos, me parece, que los que se utilizan en la evaluación que decías, ¿no? En el ámbito de la cultura introduce deporte, comunicación y ocio. Arrasa. El ocio. Hay una frase muy bonita aquí, sí. Entonces, siempre se dice que la industria, la cultura, es la primera después de unas industrias que no son nada apetecibles, creo, para nadie. Es venta de armas, blanqueo de dinero. Y el primero es la industria.
si metemos dentro de los conceptos internacionales, el Meeting Internacional de UNESCO, de cultura, comunicación, deporte. Claro, eso empezamos a ver dentro de Jalisco, dentro de Guadalajara, y patrimonio de la humanidad con el Instituto Cabañas. El centro de Jalisco es una maravilla. El tequila, el mariachi. Si es que vayas donde vayas, te encuentras iniciativas que están de facto encausadas, aunque de jure tal vez no lo estén. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí que es muy fácil evaluar. Hay mucho ejemplo, y yo la verdad es que, repito, me parece que es mucho. Yo lo que vivo son las iniciativas en los alumnos, y es constante, y proyectos ahora mismo están compitiendo con un proyecto de un coche sostenible y ecológico. 1.5 litros de combustible a los 1000 kilómetros. Wow. Eso son alumnos del TEC, de la UP, de la UDG, de todas las universidades de Jalisco. Eso es una maravilla. Proyectos sustentables y ecológicos, hablemos, una maravilla, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que la riqueza es impresionante. Se podrían hablar ejemplos. Alan, te toca. Completamente de acuerdo. Yo creo que el portafolio de creatividad que tiene este estado, digo, y sin vanagloriarlo, porque no tenemos todavía los elementos bien a bien en un estudio económico, pero coincido con Nacho, la parte de infraestructura cultural es tremenda, la parte del talento que se encuentra es tremendo, por hablar de algunas figuras, ¿no? En la parte del deporte, del arte, de la cultura. Jalisco es un proveedor de talento natural. Y creo que el gran reto ahora es desarrollar ese talento aquí, ¿no? Y que los beneficios económicos o los dividendos que salgan tanto de la parte cultural como de la creativa se queden para el Estado. Y bueno, creo que estamos, insisto, en una oportunidad muy interesante. Hay que chambearle. Claro. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos hablando acerca de industrias creativas. Ya nuestros invitados nos decían que Jalisco tiene muchísimo potencial, que se está trabajando mucho, pero bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Pero hay que trabajarle, hay que sumar también. Y yo insisto mucho por la apuesta por la persona, ¿no? La creatividad está en las personas. Usted, yo, todos los que estamos aquí, bueno, pues nuestra naturaleza es ser creativos, hay que escarbarle y chambearle. Les recuerdo que también estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Nos vamos a nuestro último corte y de regreso el último bloque, así que hay que aprovechar el tiempo. Pues regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Y regresamos, también regresamos. Es el último bloque hablando de industrias creativas. Gracias también por su comunicación, como Ricardo Castellanos de Tabachines. Ricardo Castellanos comenta, una industria creativa genera empleo, genera riqueza, incrementa su productividad e innova. Y comenta, lo que están haciendo en la Mesa Colorada es anticiparse en el tiempo. Así no existiría una descomposición en el tejido social. Gracias, Ricardo, por comunicarte con nosotros. Josué Padilla, de El Vigía Zapopan, felicita a todo el equipo por el programa. Muchas gracias. También a nuestros invitados. Gracias por venir. Nos comenta Josué, yo soy maestro de música. La colonia del Vigía tiene mucho talento, pero es de escasos recursos y no tienen para comprar los instrumentos. ¿Cómo le pueden hacer para conseguir instrumentos? Pues es una lástima que tanto talento no se pueda desarrollar. Y quisiera que se hiciera un proyecto en la colonia El Vigía en donde sea posible facilitar los instrumentos. Bueno, les damos también los datos. Sí, existe un proyecto por parte de Conaculta en que nosotros estamos además directamente también relacionados con la Filarmónica. En estos momentos tenemos un proyecto de llevar los conciertos de la Filarmónica a zonas desfavorecidas. Pero hay posibilidad de financiación por parte del gobierno federal. Esta llamada me recordó también, no sé si ustedes sepan de un proyecto, no recuerdo en qué país en Latinoamérica, que es la orquesta de niños cuyos instrumentos son extraídos de la basura, son de residuos. Sí. Y ganaron también un premio, wow. han dado también conciertos, no recuerdo el Venezuela. país. Venezuela, que es un paradigma en este aspecto. Aquí también en México se están haciendo proyectos maravillosos. Muy bien. Fernando Anguiano, gracias por la aclaración en Venezuela.
Fernando Anguiano de Tlajomulco, deberían invitar a gente del campo, gente que necesita apoyo del gobierno, no solo a personas que ya traen algo prescrito y que no saben lo que dicen. Fernando Anguiano, gracias por tu comunicación. Pues nuestros invitados son, digo, sin dejar de lado, obviamente, personas de campo, personas de pueblo que saben también porque están en el día a día. Bueno, pues nuestros invitados muy amablemente vinieron con nosotros, son maestros, son académicos y han trabajado mucho, ¿eh? No creas que así como que alguien les preparó la participación. Muchas gracias por tu comunicación. Lo vamos a tomar en cuenta con muchísimo gusto para en próximas ocasiones, pues también invitar a personas del campo. Te recuerdo que Estación Central tiene todos los días de la semana diferentes invitados y bueno, sobre todo con asociaciones civiles. Los jueves con asociaciones civiles invitamos a personas que trabajan precisamente en el interior del estado, en comunidades apartadas también, dependiendo de los temas. Gracias a Fernando Anguiano. Y bueno, pues nosotros nos vamos con nuestras conclusiones, aportaciones acerca de las industrias creativas. Tenemos futuro en México, tenemos futuro en Jalisco, es optimista, pero ¿qué nos falta para que en el grueso de la población todos sepamos hacia dónde van las industrias creativas y que todos tenemos esta oportunidad de formar parte de las industrias creativas? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién quiere iniciar con sus aportaciones? Nacho. Perfecto. Y yo primero anoto o acoto la anotación de Fernando. Le agradezco muchísimo esa anotación porque siempre podemos aprender todos, ¿eh? Especialmente cuando estamos en una campana de cristal y puede que tengamos poca relación con fuera. Lo que sí que intentamos en la UP es estar muy cercano allá donde nos necesitan, ¿no? Desde el departamento, por ejemplo, en la última Noche de México que hemos celebrado, hemos traído talleres de rebozos y la idea es que los alumnos se sensibilicen para comercializar rebozos de personas que están trabajando, son microempresas, son empresas familiares, no exactamente en Guadalajara, sino en todo el estado, incluso fuera del estado. La verdad es que fue un éxito, porque es una non-profit quien está generando el asunto, ¿no? Entonces, estamos encantados de, por favor, que nos den la información para intentar ayudar desde donde nosotros estamos. Porque a lo mejor yo, desgraciadamente, no puedo estar en todos los sitios. Me encantaría, porque me encanta el campo, pero no puedo estar en todos los sitios. Si podemos ayudar, por favor, el proyecto encima de la mesa y encantados. Con respecto a las conclusiones del programa, yo creo que apostar por la creatividad, por la industria creativa, es apostar por los jóvenes, es apostar por el futuro de México y, por lo tanto, el futuro de todo el mundo, ¿eh? O sea, en estos momentos estamos ya en el siglo XXI y es un cambio económico, social. Estamos ante una crisis, especialmente en Europa, que llegue cuanto más tarde acá, sí. Que son unos parámetros distintos. O sea, nunca se había vivido una crisis de esas características. Por lo tanto, o apostamos por la gente que viene a futuro, o, como se dice en términos taurinos, nos va a pillar el toro. No podemos ir parcheando. No. Apostar por el futuro. Yo creo que eso es una de las conclusiones importantes, ¿no? Porque quien realmente es inventiva, quien tiene inventiva, son los jóvenes. Okay. Si quieres, vamos diciendo ideas y... Completamente de acuerdo, Nacho. Estamos en el momento, y se sabe, con una generación prolífica de jóvenes en México, ¿no? Creo que de ahí es donde salen las mejores ideas. Es cuestión de impulsarlos, crearles la infraestructura que a lo mejor algunos lugares no lo tienen, pero crear esa vía de acceso y esa ruta para que los jóvenes que tengan buenas ideas las puedan desarrollar y que incluso eso puede ser vía para que los propios jóvenes se queden en México, ¿no? Porque muchos sabemos que luego desarrollan un talento y se van, ¿no? Y creo que una oportunidad será que encuentren esa perspectiva profesional en un ámbito creativo en nuestro país. ¿Alguna otra idea, Nacho? Mira, yo creo que es importante también lo que ha salido aquí, y yo creo que todo el mundo lo ha tocado, es sustentabilidad. No solo generar y arrancar, sino que sea sustentable, ¿no? Y yo creo que también, de nuevo, apuesto por los jóvenes, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto, grupo estudiantil que lo que está especializado es sacar adelante industrias que sean sustentables a lo largo del tiempo, ¿eh? Y ahí se canaliza todo. ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos muy buenos jóvenes y muy buenas iniciativas, pero también hay que enseñarles a que
deben de esforzarse en los valores, ¿te acuerdas que no ha salido al inicio? Los valores deben de esforzarse, o sea, que a todos nos ha costado llegar hasta donde estamos. Y muchas veces nos hemos caído por el camino. Pero esto es como la punta del iceberg. Realmente solo la punta es un 1%, o no sé exactamente qué tanto por ciento, ¿El 10? Ajá, del trabajo. Sí. Y hay muchas veces que el éxito está apoyado por un montón de fracasos. Que, no, que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes... O sea, ¿dónde ya perdimos oportunidades, Nacho? No, no es cierto. No, yo creo que lo tenemos que tener muy claro. O sea, es fruto del trabajo, ¿no? Es el tema de tener muy claro enfocados y a dónde queremos llegar, cuáles son los valores que nos planteamos. Muy bien. ¿Alguna última aportación, Alan, antes de despedirnos? Bueno, decir que yo insisto, creo que estamos ante una muy buena oportunidad. Será cuestión de desarrollar estrategia y trabajar mucho, como tú dices. Creo que debe ser un trabajo entre la academia, por supuesto, ¿no? El gobierno, pero creo que la razón de ser, y retomo el concepto de Nacho, van a ser los propios creativos, ¿no? Deben ser ellos quienes tomen la batuta, quienes lleven la iniciativa y que nos demuestren de qué está hecho tanto este Estado como el país en términos creativos, que nos jactamos de ser de repente muy burlones, ¿no? Cuando a México le va mal en el fútbol o cosas de ese tipo. Yo creo que la creatividad es mucho más allá que una broma y en términos económicos, insisto, creo que nos podemos llevar muy buenas sorpresas y bueno, pues estamos mordiéndonos las uñas por ver qué ocurre, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Alan Lozoya, catedrático del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, con máster en Gestión de Industrias Creativas por la Universidad de Warwick en Reino Unido y además socio fundador de Inventibank, firma de servicios especializada en creación e implementación de estrategia en propiedad intelectual. Gracias, Alan. Gracias, Begoña. Gracias a C7 también. Gracias. Gracias, doctor Ignacio Acosta Nieto, licenciado en Historia del Arte, con un máster en Museología y doctorado en Historia del Arte, y también director de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Gracias. 2 segundos. Muchísimas gracias a Canal 7, muchísimas gracias a Alan, Gracias, Nacho. a todas las universidades y muchísimas gracias a México porque yo estoy aprendiendo muchísimo. Gracias. Y gracias también a usted por habernos sintonizado. Gracias por sus aportaciones, por sus comentarios. Mañana lo esperamos a las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Les recuerdo, vienen jóvenes. Mañana asociaciones civiles organizadas por jóvenes. Mientras tanto, lo dejamos en muy buena compañía. Es La Mesa aquí en C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los